Pablo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco después de la resurrección de Cristo. Este hecho se narra en los capítulos 9 y 22 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo fue este encuentro? Pablo estaba caminando a Damasco con unos amigos cuando una luz brillante del cielo lo envolvió. Pablo cayó al suelo y escuchó una voz que le salía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le respondió: yo soy Jesús. Pablo en ese momento quedó ciego y sus amigos lo llevaron a Damasco. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese encuentro? 1. Saulo estuvo ciego durante 3 días. 2. Saulo fue llevado a un discípulo de Jesús llamado Ananías, quien le devolvió la vista. 3. Saulo fue bautizado y recibió el don del Espíritu Santo. 4. Saulo se cambió el nombre por el de Pablo y se convirtió en un apóstol y misionero para la iglesia. Ahora les pido de corazón que se tomen otro espacio de tiempo para escuchar el siguiente testimonio, titulado Un encuentro con la luz. Estando dormido tuve un sueño, pero un sueño tan vivido y aterrador que me dejó sin aliento. En ese sueño me encontraba en la orilla de un río inmenso, pero este no era un río cualquiera. Era el río Éufrates, aunque no el majestuoso y puro río que alguna vez había imaginado como lo describe la Biblia. No. Frente a mí se extendía una masa de agua oscura y pestilente. Era un torrente viscoso de podredumbre y muerte. La corriente era densa, como si arrastrara consigo los despojos de todo lo que una vez tuvo vida. El hedor era insoportable. Una mezcla de carne en descomposición y excremento. Era el perfume de un mundo condenado. Las aguas hervían con un flujo violento, arrojando a la superficie animales muertos y putrefactos, perros sin piel, aves con las alas rotas, serpientes hinchadas de gases cadavéricos. Y entre ellos, entre la podredumbre, habían cuerpos humanos. No cadáveres inertes, no. Eran personas vivas, o al menos lo parecían. Rostros marcados por el terror, sus bocas abiertas en un clamor desesperado. Pedían ayuda, suplicaban auxilio, sus manos se alzaban tratando de aferrarse a algo, a cualquier cosa, para no ser tragados por aquella corriente infernal. Pero no había nada, solo desesperación. Y yo, sin saber cómo, también estaba allí. La corriente me había atrapado, jalándome con una fuerza imposible de resistir. Sentía la viscosidad del agua envolviéndome, cubriendo mi piel como una segunda carne putrefacta. Intenté nadar contra la corriente, pataleaba, gritaba, pero era inútil. Era un río sin escapatoria, un camino sin retorno. El abismo apareció ante mí como la boca de una bestia esperando devorarme. Era una cascada infinita, una caída sin fondo, un destino sin esperanza. No sé cuánto tiempo estuve descendiendo y esa sensación de caída era eterna. Un segundo, una hora, un día, un año, una vida. 40 años descendiendo lentamente y de manera agónica, en los que el frío, el hedor y el pánico se volvieron mi única compañía. Veía a los otros caer conmigo, escuchaba sus alaridos, sus súplicas, los rostros cambiaban, pero el hedor era el mismo. Todos éramos víctimas de un destino inevitable. Cuando al fin toqué fondo, cuando supe que estaba en el mismo corazón de la oscuridad, no había luz, no había esperanza, solo sombras que susurraban, gritos que perforaban la mente, lamentos que se enredaban en mis pensamientos como garras invisibles.
El aire estaba impregnado de una pestilencia insoportable, como si el mismo infierno respirara a mi lado. En ese pozo sin fin, rodeado de espectros de desesperanza, entendí que estaba en el fondo del abismo de mi propia existencia. Había caído hasta donde las almas rotas y olvidadas yacían sin posibilidad de redención. Por primera vez en toda mi existencia supe que estaba perdido, verdaderamente perdido. No había más camino, no había salida. Fue entonces cuando desde lo más profundo de mi ser un grito desgarrador salió paso entre mi angustia. No era solo un grito, era un lamento, era un clamor, era mi último intento de aferrarme a algo más allá del vacío. Señor, ayúdame. Mi voz se quebró en la oscuridad. No sabía si alguien escuchaba, si alguien respondiera, pero lo supe en ese instante. Sí existía una salvación y solo podía venir de arriba. Pasaron 3 días en absoluta penumbra, sin noción del tiempo, sin esperanza, hasta que algo cambió. En medio de aquella negrura eterna, mis ojos captaron un hilo de luz. Al principio apenas un destello insignificante como el tamaño de la cabeza de un alfiler, filtrándose por un orificio distante. Pero su resplandor no era común, sino cálido, lleno de vida. Ese rayo de luz tocó mi cabeza. Y en ese instante una voz resonó dentro de mí, clara y poderosa. Yo soy el camino, yo soy Jesús, quien te ha amado eternamente y te he prolongado mi misericordia. Desperté abruptamente, empapado de sudor, el corazón martillando en mi pecho. No entendía el significado de aquel sueño, pero algo en mi interior había cambiado. Permanecí en un estado de asombro e inquietud hasta que al tercer día una señora llegó a la casa. Golpeó la puerta suavemente y cuando abrí, me miró con una expresión serena y me dijo que traía un mensaje para mí. Me preguntó si podía entrar. Sin saber por qué, le dije que sí. Quité el candado de la reja y la dejé pasar. Nos sentamos y ella, con voz firme y dulce, me miró a los ojos y pronunció palabras que estremecieron mi alma. El mensaje que te he traído es que Dios te ama. Luego comenzó a hablarme de Jesús a través del Evangelio de Juan. Sus palabras eran como agua fresca en un desierto árido, como un bálsamo sobre una herida abierta. Después de un rato, la señora se despidió y se fue. Pero yo quedé paralizado, procesando lo que acababa de ocurrir. Mi mente regresó de inmediato a mi sueño, a la voz en la oscuridad. De pronto una inquietud me asaltó. No recordaba el Padre Nuestro. Me sentí vacío, como si hubiera olvidado algo esencial. Salí en busca de un amigo que asistía a un ministerio cristiano y le pregunté dónde podía encontrar la oración del Padre Nuestro en la Biblia. Y sin dudarlo, él me invitó a su congregación para el domingo y acepté. Cuando llegó el día, asistí al servicio. No tenía expectativas, pero algo me impulsaba a estar allí. Durante la reunión, me invitaron a pasar al frente. Me preguntaron si quería recibir a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Mi voz tembló, pero dije que sí. En ese momento también leyeron Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De regreso a casa, recordé cada palabra, reviví el sueño, reviví la visita de la señora y aquel versículo, y entonces lo comprendí. Jesús me había visitado, había entrado en mi casa, había entrado en mi corazón y me había rescatado del abismo. Después de esa mañana en la que recibí a Cristo en mi corazón, todo comenzó a cambiar. Aunque en el exterior la vida seguía igual, el sol seguía saliendo y poniéndose, las mismas caras, los mismos problemas, pero algo había sucedido dentro de mí. Fue como si el abismo que había sido mi vida se hubiera cerrado con un estruendo y por primera vez
en mucho tiempo podía respirar de nuevo. Pero el camino no fue fácil. La adicción no se desvaneció de un día para otro. Sentí una lucha interna feroz, una batalla entre los ecos del abismo y la luz que acababa de entrar. Los recuerdos de la oscuridad, los fantasmas de mis antiguos vicios me acechaban en cada esquina. Había momentos en que la tentación me susurraba al oído, como si la corriente del río Éufrates quisiera arrastrarme de nuevo. Sin embargo, ahora tenía algo que antes no tenía, una esperanza viva. A veces cuando sentía que mis fuerzas flaqueaban, recordaba el hilo de luz que vi en el sueño, aquel pequeño resplandor que atravesó la oscuridad. Esa luz, aunque débil al principio, se fue haciendo más fuerte con cada oración, con cada paso que daba en la dirección de la verdad. La lucha era constante. A veces me despertaba en la madrugada sintiendo el peso de la desesperación y el vacío. Pero luego, como si fuera una voz suave y amorosa, sentía la paz de Cristo envolviéndome. Cada vez que caía, Él me levantaba. Y al levantarme, veía cómo mi alma comenzaba a sanar. Como el peso de la adicción se desvanecía lentamente, como si la oscuridad del abismo estuviera siendo reemplazada por una luz que iluminaba cada rincón de mi ser. Al principio me costaba creer que algo tan profundo como el amor de Jesús pudiera ser real. Sin embargo, a medida que me sumergía más en las Escrituras, especialmente en el Evangelio de Juan que la señora me había compartido, me iba dando cuenta de algo fundamental. Jesús no solo me había amado, sino que me amaba ahora. Ese amor y mi ser. A medida que pasaban los días, el cambio fue evidente. Ya no me encontraba arrastrado por la corriente de la vida, luchando por escapar de mis propios demonios. Empecé a encontrar paz en las pequeñas cosas, en una caminata por el parque, en una conversación sincera con un amigo, incluso en la quietud de la noche donde antes solo encontraba soledad. Ahora sentía la compañía constante de un amor que me sostenía. Recuerdo claramente una mañana en que al levantarme me sentí diferente. Ya no sentía la opresión del pasado sobre mis hombros. De alguna manera el Espíritu Santo había renovado mi mente. Recordé las palabras de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora entendía que esa puerta ya estaba abierta y que ya no era solo un símbolo. Jesús realmente había entrado a mi vida y lo sentía. El camino aún no estaba libre de desafíos, pero ahora sabía que no estaba solo. Jesús me había rescatado del abismo y cada día, mientras seguía su camino, la luz se hacía más brillante, los gritos del pasado se desvanecían y lo único que quedaba era su paz. La corriente del Éufrates había quedado atrás y yo caminaba ahora por un sendero lleno de vida, un sendero iluminado por la gracia de Dios. Hoy te invito a ti que quizás estás atravesando una vida de desesperación o de angustia a causa de una adicción. Si has sentido que tu vida está siendo arrastrada por una corriente oscura, por vicios que no puedes controlar, por la angustia de no encontrar salida, quiero decirte que hay esperanza. Mi encuentro con Jesús me sacó de ese abismo y Él está dispuesto a hacer lo mismo por ti. Él quiere encontrarse contigo y darte una vida nueva, una vida llena de paz, de amor, de restaurar tu vida. Eso es lo que Él quiere. No importa cuán profunda sea la oscuridad en la que te encuentras, su luz puede penetrarla y cambiar todo para siempre. Si tú también deseas experimentar ese encuentro con Jesús, yo te invito
a que me contactes y juntos podemos caminar ese camino de transformación. Puedes escribirme a mi WhatsApp, el código 57, mi número 306 20 19 26, o escribirme a mi correo garnedomauri@gmail.com. Allí, cuando me contactes, podrás recibir mucha información, recursos. Recuerda, no estás solo. Jesús te ama y Él está esperando que abras la puerta de tu corazón. La luz está disponible para ti y solo tienes que dar el primer paso. Amén. Que tengas un feliz día.